¿Cuántas veces nos encontramos perdidos en medio de la confusión de decisiones difíciles? ¿Cuántas veces sentimos el peso de llevar secretos y dolores, sin saber dónde encontrar el consuelo? Hoy desvelaremos el misterio detrás de un mandato divino aparentemente incomprensible, ¿por qué Dios ordenó a Oseas casarse con una prostituta? La respuesta no está solo en la superficie, sino en las profundidades de un amor que trasciende la razón. Prepárate para descubrir no solo el dolor de la traición, sino también la promesa de perdón. Esta historia no es solo sobre Oseas y su viaje singular, es sobre todos nosotros, buscando entender el significado del amor inquebrantable y de la redención divina. Únete a nosotros mientras revelamos el secreto que cambiará tu perspectiva sobre la fe, el perdón y la increíble gracia de un Dios que nunca renuncia a nosotros. Pero antes verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender más la Biblia de una forma más clara y profunda que nunca has visto. En una tierra antigua y lejana, un hombre llamado Oseas. Él vivía en Israel, un país que estaba enfrentando tiempos difíciles. El pueblo de Israel, que una vez había sido fiel a Dios, ahora se alejaba cada vez más, adorando ídolos y olvidando las enseñanzas del Señor. Oseas, sin embargo, era un hombre diferente. Él era un pastor humilde, dedicado a cuidar de sus ovejas y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Un día, mientras Oseas cuidaba de su rebaño bajo el cielo azul de una mañana tranquila, oyó una voz familiar. Era la voz de Dios, que resonaba suave, pero llena de autoridad. Oseas, dijo Dios, tengo una misión para ti. Oseas paró lo que estaba haciendo y prestó atención. Dios continuó, quiero que vayas y te cases con una mujer que vive en la prostitución. Este matrimonio simbolizará la relación entre yo y el pueblo de Israel. Oseas se sorprendió. ¿Cómo podría Dios pedir algo tan extraño? Él sabía muy bien que una prostituta era alguien que vivía de manera opuesta a los caminos de Dios. Pero Oseas también sabía que los planes de Dios siempre tenían un propósito mayor, incluso cuando no eran fáciles de entender. Oseas reflexionó sobre el orden de Dios. Él sabía que Israel se estaba comportando como una esposa infiel, traicionando a Dios con sus ídolos y prácticas corruptas. Así que decidió obedecer, creyendo que esta misión sería una manera de transmitir un poderoso mensaje a su pueblo. Con el corazón lleno de determinación, Oseas partió en busca de una mujer de prostitución, conforme al orden divino. Caminó por las concurridas calles de una ciudad donde la decadencia moral era evidente. Allí conoció a Gomer, una mujer que había pasado años entregándose a una vida de pecado. Oseas se acercó a Gomer, y para su sorpresa, propuso matrimonio. Gomer, acostumbrada a ser tratada con desprecio, quedó confundida. ¿Quién era ese hombre que la miraba con ojos de compasión en vez de juicio? Aceptó la petición, quizás intrigada por el inesperado gesto de bondad y respeto. Oseas y Gomer se casaron, y él la llevó a su casa. A los ojos del pueblo, ese matrimonio era escandaloso. ¿Cómo puede un profeta de Dios casarse con una mujer de tan mala reputación? Pero Oseas sabía que cada paso de este viaje tenía un significado profundo. El matrimonio de Oseas y Gomer no fue fácil. Gomer aún cargaba los traumas y tentaciones de su vida pasada, y muchas veces luchaba contra la voluntad de retornar a los viejos hábitos. Pero Oseas, fiel al llamado de Dios, amaba a Gomer incondicionalmente. Su amor por ella era una metáfora viva del amor de Dios por Israel, un amor que persistía a pesar de las repetidas infidelidades. Así, Oseas, con paciencia y firmeza, intentaba mostrar a Gomer que había una vida mejor a su lado, una vida donde ella podría encontrar redención y paz. Y a través de su matrimonio, también esperaba que el pueblo de Israel viera el mensaje de Dios, que incluso cuando ellos se alejaban, Dios aún los amaba y deseaba restaurar la relación con ellos. Oseas y Gomer tuvieron hijos. Pero los nombres que Oseas dio a sus hijos no eran comunes, cada uno llevaba un mensaje de Dios al pueblo de Israel. El primer hijo fue llamado Yezriel, que significa Dios esparce, simbolizando el juicio inminente sobre Israel por sus acciones corruptas e infidelidad espiritual. El segundo hijo fue llamado Lo-ruama, que significa no amada, representando el alejamiento temporal del amor de Dios por Israel. El tercer hijo fue llamado Lo-ammi, que significa no mi pueblo, ilustrando la ruptura de la relación entre Dios e Israel. La vida de Oseas al lado de Gomer no fue fácil. Ella continuaba luchando contra sus tentaciones y recaídas en la antigua vida de prostitución. Sin embargo, Oseas no la abandonó.
Su amor por Gomer era un reflejo del amor eterno de Dios por Israel. Incluso con todas las infidelidades y desvíos, Dios deseaba perdonar y restaurar a su pueblo. Conforme los años pasaban, Gomer enfrentaba muchas dificultades. A veces, era atraída por su pasado y por las tentaciones a su alrededor. Pero Oseas permanecía firme, amándola y perdonándola cada recaída. Su amor inquebrantable era una representación viva del deseo de Dios de ver a su pueblo arrepentido y volviendo a él. En un momento de desesperación, Gomer volvió a la prostitución, quizás por aburrimiento, desesperación o necesidad. Oseas, profundamente herido, asistió a la partida de su esposa sin decir una palabra, pero en su corazón, él continuaba amándola. ¿Te has parado a pensar que lo que Oseas vivió con Gomer fue surrealista, fuera de nuestra realidad? ¿Cómo podría mantenerse firme? ¿Y si Dios te diera esa misión, la soportarías? Deja en los comentarios lo que crees que hacía para mantenerse fuerte en esa época. Te ayudaré con los comentarios. La relación entre Oseas y Gomer no fue fácil. Desde el principio, Oseas sabía que su matrimonio con Gomer sería un desafío, pero también sabía que esta unión era una llamada divina. Cada día al lado de Gomer era una prueba de fe, paciencia y amor incondicional. Así como Oseas estaba dispuesto a perdonar y amar a Gomer, Dios deseaba perdonar y restaurar al pueblo de Israel, que se había desviado de sus caminos. Gomer, con sus luchas internas y recaídas, simbolizaba al pueblo de Israel, que frecuentemente se alejaba de Dios, buscando otros ídolos y placeres mundanos. Sin embargo, así como Oseas nunca desistió de Gomer, Dios tampoco desistió de su pueblo. Imagine la vida cotidiana de Oseas y Gomer. Las mañanas comenzaban con Oseas cuidando de las ovejas y Gomer cuidando de los hijos. Oseas a menudo miraba a Gomer con una mezcla de amor y dolor, sabiendo que, a pesar de sus defectos, la amaba profundamente. Veía más allá de las cicatrices de una vida de pecado, viendo el potencial de redención y transformación. Cada día traía nuevas tentaciones para Gomer. Los recuerdos de su antigua vida la atormentaban, y a veces se sentía atraída a volver a las viejas maneras. Pero cada vez que caía, Oseas estaba allí para levantarla, ofreciéndole perdón y un amor inquebrantable. Él sabía que, así como Dios era paciente con Israel, él también necesitaba ser paciente con Gomer. Oseas frecuentemente hablaba con sus hijos sobre el significado de sus nombres. Él explicaba que Yesriel, Lo-ruama y Lo-ammi no eran solo nombres, sino mensajes de Dios para el pueblo de Israel. Él enseñaba a sus hijos sobre el amor de Dios y cómo, a pesar de los errores y desvíos, Dios siempre estaba listo para perdonar a aquellos que se arrepintieran sinceramente. Las noches eran momentos de reflexión para Oseas. Recordaba las palabras de Dios y oraba por fuerza y sabiduría para seguir amando y perdonando a Gomer. Él entendía que su relación con ella era un espejo de la relación de Dios con Israel. A través de sus propias experiencias de dolor y redención, sentía la profundidad del amor y del perdón de Dios. Gomer, por su parte, sentía el peso de sus acciones y la increíble gracia que recibía de Oseas. En momentos de arrepentimiento, ella veía en los ojos de Oseas el reflejo del amor de Dios. Ella sabía que, a pesar de todos sus defectos, era amada y perdonada, y eso la animaba a intentar ser una mejor persona. La vida de Oseas y Gomer estaba llena de altibajos, desafíos y momentos de profunda reflexión. Aun después de varias recaídas en la antigua vida de prostitución, Gomer siempre encontró en Oseas un puerto seguro, un lugar de amor y perdón incondicional. Esta dinámica entre ellos era un reflejo claro de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Gomer, muchas veces, se veía atrapada en sus antiguos hábitos y tentaciones. Ella se alejaba de Oseas, buscando la vida que una vez conoció. Sin embargo, siempre terminaba en situaciones de desesperación y miseria. En uno de esos momentos de oscuridad, Gomer se acordó del amor constante de Oseas, de cómo él la recibía de vuelta cada vez que ella erraba, sin rencor ni juicio, solo con amor. Decidida a cambiar, Gomer decidió regresar a Oseas. Con el corazón lleno de arrepentimiento y lágrimas en los ojos, ella hizo el camino de vuelta a la casa que había abandonado. Cada paso que daba hacia Oseas era un paso de fe y esperanza, creyendo que podría encontrar perdón una vez más. Cuando finalmente llegó a la puerta de su casa, Gomer vaciló. El miedo a ser rechazada era grande, pero el recuerdo del amor de Oseas era mayor. Llamó a la puerta con las manos temblorosas. Cuando Oseas abrió la puerta y vio a su esposa delante de él, sucia y desgastada por la vida que llevaba, su corazón se llenó de compasión.
Sin una palabra, Oseas la arrastró a un abrazo estrecho, permitiendo que las lágrimas de Gomer mojaran su túnica. No necesitaba explicaciones ni excusas. Para él, el regreso de Gomer era suficiente. Él la perdonó completamente, simbolizando el deseo de Dios de perdonar y restaurar a cualquiera que se arrepintiera verdaderamente. Oseas llevó a Gomer dentro de la casa, cuidó de sus heridas y la ayudó a recuperarse. Se sentaron juntos y Oseas, con paciencia y amor, habló sobre el perdón de Dios. Explicó que, así como él la perdonaba, Dios estaba siempre listo para perdonar a Israel, siempre y cuando el pueblo se arrepintiera de corazón y regresara a él. En los días y semanas siguientes, Gomer comenzó a reconectarse con la vida que tenía con Oseas y sus hijos. Participó en las actividades diarias, cuidó de la casa y se dedicó a ser una esposa y madre presente. Cada gesto de amor de Oseas reforzaba para ella la realidad del perdón divino. Oseas continuó enseñando a sus hijos sobre la importancia del arrepentimiento y el perdón, usando su propia historia como ejemplo. Él les enseñó que, así como Dios perdonó a Israel innumerables veces, nosotros también debemos estar dispuestos a perdonar unos a otros. Cada lección era una oportunidad para reforzar el mensaje de que el amor de Dios es incondicional y eterno. La vida de Oseas y Gomer es un poderoso testimonio de la complejidad y profundidad del amor divino, ilustrando principios fundamentales como pureza sexual, fidelidad conyugal y el poder transformador del perdón y de la redención. Para comprender plenamente el mensaje de esta narrativa, exploraremos cada uno de estos temas y cómo se manifiestan en la vida de esta pareja improbable. Oseas era un profeta humilde y devoto, elegido por Dios para vivir una misión que serviría como una lección vívida para todo el pueblo de Israel. Dios le ordenó casarse con Gomer, una mujer de dudosa reputación. Este matrimonio no era solo una unión personal, sino un símbolo profundo de la relación de Dios con Israel, que se había desviado hacia la idolatría y la infidelidad espiritual. Desde el principio, la historia de Oseas y Gomer nos llama la atención sobre la importancia de la pureza sexual. Gomer, antes de su matrimonio con Oseas, vivía una vida de prostitución, simbolizando la degradación moral y la infidelidad del pueblo de Israel. Sin embargo, a través de su unión con Oseas, ella fue llamada a una nueva vida, una vida de pureza y santidad. Oseas, aun sabiendo del pasado de Gomer, aceptó el desafío divino de amarla y guiarla hacia una vida de integridad. Esto refleja el llamado de Dios para todos nosotros, de buscar la pureza en nuestras vidas, abandonando prácticas que nos alejan de su voluntad. La pureza sexual es un tema recurrente en la Biblia, enfatizando la importancia de mantener nuestros cuerpos y corazones íntegros ante Dios. El matrimonio de Oseas y Gomer es un ejemplo conmovedor de fidelidad conyugal, incluso en las circunstancias más difíciles. Gomer, a pesar de casarse con Oseas, luchaba contra sus antiguas inclinaciones y recaía en la vida de prostitución. Sin embargo, Oseas, con un amor inquebrantable, siempre estaba dispuesto a recibirla de vuelta, perdonando sus transgresiones. Esta fidelidad no era fácil. Oseas sentía el dolor de la traición, pero su compromiso con Gomer reflejaba el compromiso de Dios con Israel. Así como Oseas permaneció fiel a Gomer, Dios permaneció fiel a su pueblo, deseando su redención y restauración. Este es un poderoso recordatorio de que la fidelidad en el matrimonio es un reflejo del amor fiel de Dios por nosotros. La redención y el perdón son temas centrales en la historia de Oseas y Gomer. Cada vez que Gomer caía y se alejaba, Oseas estaba allí para perdonarla y ayudarla a redimirse. Esto simboliza el amor de Dios, que siempre está listo para perdonar y restaurar a los que se arrepienten sinceramente. Imagine el dolor de Oseas al ver a Gomer partir para la vida que los separaba, y su alegría cuando ella volvía arrepentida. Esta dinámica es un espejo del corazón de Dios. No importa cuántas veces nos desviemos, Dios siempre está listo para recibirnos de vuelta con amor y perdón. La vida de Oseas y Gomer es una narrativa poderosa que nos lleva a reflexionar sobre principios fundamentales de la fe y del comportamiento humano, como la pureza sexual, la fidelidad conyugal y el inmenso poder de la redención y del perdón divinos. La Biblia, en varios pasajes, condena la inmoralidad sexual y el adulterio, resaltando las consecuencias espirituales y terrenales de esos pecados. Desde tiempos antiguos, la Biblia nos advierte sobre los peligros de la inmoralidad sexual. En 1 Corintios 6, 18-20 leemos: «Huid de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que uno comete fuera del cuerpo los comete, pero quien peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes, que les fue dado por Dios?
Ustedes no son de sí mismos, fueron comprados a un alto precio. Por lo tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Este pasaje destaca la importancia de mantener nuestro cuerpo puro, reconociéndolo como un templo del Espíritu Santo. La historia de Gomer, que inicialmente vivió una vida de prostitución, es un claro ejemplo de las consecuencias de la inmoralidad sexual. Su sufrimiento y sus dificultades reflejan lo que sucede cuando nos alejamos de la pureza que Dios desea para nosotros. En Hebreos 13:4, encontramos, el matrimonio debe ser honrado por todos, el lecho conyugal, conservado puro, pues Dios juzgará a los inmorales y a los adúlteros. Oseas, incluso ante las repetidas infidelidades de Gomer, permaneció fiel y dedicado a ella. Este compromiso inquebrantable simboliza la relación de Dios con Israel y con todos nosotros. Así como Oseas perdonaba y aceptaba a Gomer de vuelta, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos de corazón y regresamos a Él. El adulterio es severamente condenado en las Escrituras. En Éxodo 8 y 14, uno de los 10 mandamientos claramente afirma, no adulterarás. Y en Proverbios 6, 32-33 leemos, mas el hombre que comete adulterio no tiene juicio, todo aquel que así procede a sí mismo se destruye. Solo encontrará azotes y vergüenza, y jamás tendrá su deshonra borrada. Estos pasajes subrayan las consecuencias devastadoras del adulterio, tanto espirituales como terrenales. Gomer, en su vida de infidelidad, experimentó esas consecuencias. Su historia es un recordatorio doloroso de los daños causados por el adulterio, pero también una ilustración del poder redentor del amor y del perdón de Dios. Incluso después de todos los errores y recaídas, la historia de Gomer nos muestra que la redención y el perdón son posibles. En Lucas 15, 11-32 encontramos la parábola del hijo pródigo, que hace eco del mismo mensaje de esperanza y restauración. El hijo, después de perder su herencia en una vida de pecado, es recibido de vuelta por el padre con amor y celebración. Oseas desempeña ese papel de padre amoroso y perdonador en la vida de Gomer. No importa cuántas veces ella se descarrió, él siempre estaba listo para recibirla de vuelta y ayudarla a redimirse. Eso refleja el amor de Dios por nosotros. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, Él está siempre listo para recibirnos de vuelta con amor y perdón, siempre y cuando nos arrepintamos sinceramente. Estamos sujetos a caer en tentación y cometer errores. Sin embargo, la Biblia nos ofrece orientación y esperanza. Ella nos desafía a vivir de acuerdo con los principios de pureza sexual y fidelidad conyugal, sabiendo que la redención y el perdón están siempre a nuestro alcance a través del amor de Dios. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga divulgando nuestros contenidos y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto, deje el like en ese vídeo que es gratis, gracias. Continuando. Oseas y Gomer, que nos muestra cómo el arrepentimiento sincero y la gracia divina pueden transformar vidas. Gomer, inicialmente una mujer involucrada en la prostitución, representa simbólicamente a Israel, que se desvió de Dios para seguir a otros dioses. Oseas, por mandato de Dios, toma a Gomer como esposa, aun sabiendo de su pasado de infidelidad. Esto refleja el amor incondicional de Dios por su pueblo, incluso cuando se alejan de él. Gomer, atraída por el estilo de vida decadente y las promesas vacías de los ídolos, se aleja cada vez más de Oseas. Sin embargo, Oseas no la abandona. Él la ama profundamente, incluso ante sus fracasos. Esto es un reflejo del amor persistente de Dios por Israel, a pesar de sus muchas traiciones e idolatrías a lo largo de los siglos. Así como Oseas esperaba el regreso de Gomer, Dios espera el arrepentimiento de su pueblo. En Joel 2, 12-13 leemos, mas ahora dice el Señor, volveos a mí de todo corazón, con ayuno, lamento y lloro. Rasgad el corazón, no la ropa. Miren hacia el Señor, su Dios, pues Él es misericordioso y compasivo, muy paciente y lleno de amor, se arrepiente y no envía la desgracia. Estas palabras resuenan a lo largo de la historia de Oseas y Gomer. El amor de Oseas por Gomer es un testimonio vivo del perdón de Dios. Él la recibe cuando finalmente reconoce su error y vuelve a Él con el corazón roto. Ese es el corazón de Dios para con nosotros. Él espera pacientemente nuestro retorno, no importa cuán lejos hayamos ido. El perdón es un tema central en la historia de Oseas y Gomer. Aun cuando Gomer regresa a su vida de prostitución, Oseas, por orden de Dios, la recibe de vuelta. Este acto no es solo un gesto de amor humano,
sino un símbolo del perdón divino que está disponible para todos nosotros. Esto nos recuerda que no hay pecado tan grande que el amor de Dios no pueda perdonar. Como está escrito en Isaías 1:18, venid, y razonaremos, dice Jehová, aunque vuestros pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana. Ahora estamos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios, buscando satisfacción en cosas que no pueden darnos verdadera felicidad? Al igual que Gomer, podemos encontrarnos perdidos y quebrados, pero la gracia de Dios está siempre disponible para levantarnos y restaurarnos. La historia de Oseas y Gomer no es solo una narración antigua, sino una lección atemporal sobre el amor incondicional de Dios y su disposición a perdonarnos. Que todos podamos encontrar consuelo y esperanza en la verdad de que, a través del arrepentimiento sincero, podemos experimentar la plenitud del perdón y de la restauración divina en nuestras vidas. Gracias por ver hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido futuro. Hasta el próximo vídeo, Dios los bendiga.